los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Pues bueno, este es un debate improvisado que ha... Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Pues bueno, este es improvisado que ha surgido pues entre nuestro amigo y compañero Luis Lisboa. Todos sabemos que él tuvo un paso al catolicismo hace un tiempo. No vinimos a hablar de eso, pero lo distinguimos de esa forma. Entonces, hemos concretado el día de hoy poder debatir la perpetua virginidad de María, de la cual él va a defender, y nosotros vamos a tratar de dar una antítesis a este dogma de la Iglesia Católica. Entonces, quería presentar el debate de esa manera, porque se trata de eso, de la perpetua virginidad de María. Entonces, Luis, por favor, preséntate ante la gente que también va a mirar el debate. Ya he hecho ver muchos partidarios de tu punto. Ok. Bueno, bendiciones para todos. Antes de continuar, me gustaría que me digas cómo se llama el canal, así lo comparto. Canal Arnold Portillo Oficial. Ok. Está en YouTube. ¿Cómo? Canal Arnold Portillo. Portillo. Sí. A ver, si me aparece aquí. Creo que sí. Dame un segundo, a ver. Ok. Lo tengo aquí. Vamos a compartirlo. Así continuamos. Muy bien. Okay. Perfecto. Muy bien. Si gustas, puedes presentarte. Ok. Bueno, mi nombre es Luis Lisboa. Soy de Uruguay. Hace aproximadamente 4 meses, o quizás más, no me acuerdo, pero anda por ahí, di un paso al catolicismo. Y bueno, en realidad lo hice porque yo ya venía estudiando las doctrinas católicas, los dogmas, ya tenía una cierta identidad con el catolicismo, entonces llegó el momento de dar el paso. Y en esta oportunidad voy a tratar de defender lo que viene a ser la virginidad perpetua, pero enfocado en los hermanos de Jesús, ¿no? Que sería el tema de la contradicción que muchos suelen ver con el tema de la virginidad de María, ¿no? Así que bueno, estamos aquí para defender católico. Gracias, Luis. Entonces, bueno, sí, yo también me presento brevemente. Mi nombre es Cristian Izquierdo, soy bautista. Bueno, algunos ya me conocen. Y bueno, vamos a iniciar el debate entonces sobre la perpetua virginidad de María. En este caso, el que nos retó al debatir este debate fue un amigo de Luis Lisboa, pero él viene en representación de su amigo de Luis Lisboa. Y bueno, entonces Luis Lisboa, según lo concretado, inicias con tus 15 minutos. Espérate que pongo acá un reloj. Sí, bueno, inicias con tus 15 minutos ahora. Adelante, Luis, yo voy a apagarme el micrófono. Ok, perfecto entonces. Muy bien. Nosotros los católicos sostenemos el dogma de la virginidad perpetua. Por ende, muchas veces nos toca justificar este dogma a la luz de las escrituras, también, por supuesto, porque las escrituras para nosotros los católicos son también inspiradas y son fuente de autoridad divina como para el mundo protestante. La única diferencia es que para nosotros no es la única fuente divina. Para nosotros tenemos también la tradición, el magisterio como fuentes divinas. Entonces, a la luz de las escrituras, vamos a tratar de justificar el dogma de la virginidad perpetua, pero tenemos que enfrentar, podemos decir así, una de las objeciones más comunes que nos hacen los protestantes, que es justamente la utilización de la palabra hermanos en el Nuevo Testamento, ya que hay versículos en el Nuevo Testamento que dicen que Jesucristo tenía hermanos. Ahora, si bien es cierto, el texto del Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo tenía hermanos, nunca aparece que fueran hijos de María. Por ende, los protestantes entienden que si son hermanos de Jesús, tendrían que ser necesariamente hijos de María. Aunque esto no necesariamente tiene
que ser así. Se sabe que hay una visión que los hijos, o sea, los hermanos de Jesús eran hermanos de Jesús, pero hermanastros, porque eran hijos de un matrimonio anterior de José. Pero yo voy a sostener la postura católica, ¿ok? Que por tradición y por testimonio nos dicen que eran primos y parientes de Jesús. Y como les decía antes, el Nuevo Testamento no dice por ninguna parte de forma directa que María tuvo más hijos. Se tiene que inferir, necesariamente se tiene que inferir. El protestante dice, no todos, porque hay protestantes que también sostienen la virginidad perpetua, como lo hizo Calvino, Martín Lutero y muchos eruditos hasta el día de hoy. Protestantes y evangélicos que sostienen la virginidad perpetua y que dicen los hermanos de Jesús también, o sea, eran primos realmente. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿cómo resolvemos este problema, no? O sea, para nosotros los católicos no hay problema porque nosotros tenemos esto resuelto por la tradición. Pero el tema es resolverlo o tratar de defenderlo delante de los protestantes, que ellos no aceptan la tradición, que dicen que estos hermanos en realidad son primos. Entonces, yo voy a presentarles a ustedes, ahora yo le compartí a Cristian unos PDFs, me gustaría que compartiera a ver, el que dice Adelfo en la Septuaginta. Ok, perfecto. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, es la versión de los 70. Los judíos de la dispersión hicieron una versión griega, tradujeron de el Antiguo Testamento hebreo una versión griega. A esto se le llama la versión de la Septuaginta o la Biblia de los, o sea, la Torá o el texto o las escrituras de los 70, ¿ok? Entonces, yo les puse a ustedes la versión Reina Valera 1160 del versículo 8 del capítulo 13 de Génesis. Presten atención, dice, entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora alternado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque nosotros somos hermanos. O sea, Abraham le dice a Lot, no vamos a andar discutiendo porque nosotros somos hermanos. La pregunta que ustedes deben hacerse es, ¿Lot era hermano de Abraham? No, Lot no era hermano de Abraham. Lot era sobrino de Abraham. Lot era un sobrino. Porque si ustedes van a la genealogía de Abraham, ustedes van a ver que Lot es el hijo de un hermano de Abraham. O sea, Lot es el hijo de un hermano. Por lo tanto, Abraham es el tío de Lot y Lot es el sobrino de Abraham. Pero la Septuaginta traduce como hermanos. Y Reina Valera respeta la traducción. Miren que Reina Valera lo respeta. Y Reina Valera también lo traduce como hermanos. Yo le marqué a ustedes abajo en la versión griega la palabra Adelfo. Adelfo. Ok, ahí está, Adelfo, está marcado. Adelfo, la palabra que quiere decir hermano. Ok, Adelfo. Pero se está usando justamente para un parentesco y no para un hermano de sangre. Se está usando justamente para el caso de Abraham, que es tío de Lot. No son hermanos. Son parientes, pero no son hermanos. Pero de todas formas, los judíos tradujeron Adelfo para esta situación. No para referirse a hermanos de forma literal, sino para un sobrino de Abraham, que sería Lot. Ahora, ¿qué dicen los eruditos protestantes? ¿Qué dicen los eruditos protestantes al respecto sobre la utilización de la palabra Adelfo? Ahora me gustaría que compartiera el diccionario. Son dos diccionarios protestantes. Yo lo tengo aquí, miren. Yo lo tengo aquí en físico, ¿ok? Pero como sé que va a quedar mucho más entendible, se los voy a leer desde este PDF. Dos diccionarios protestantes, el Strong y Wine. Wine y el Strong, ¿ok? Dice Strong, versión 2002, hermano. Dice, esta palabra, que es Adelfo, se usa en varios sentidos. Persona del sexo masculino con respecto a su relación con cualquier otra persona que tiene los mismos padres.
O sea, el ejemplo Jacob y Esaú, Génesis 27:6. O sea, se usa para la situación de hermanos del mismo. Serían hermanastros, ¿ok? También se usa para los hermanastros. O sea, para la relación entre una persona que comparte solo un padre. Ustedes saben que en la cultura hebrea, en la cultura judía, habían muchos hermanastros porque los hombres tenían varias mujeres. Por lo tanto, compartían padre, pero no compartían madre. Por ejemplo, tienen ustedes el caso de Abraham. Abraham tenía a su esposa Sara, pero también tenía otra esposa, ¿verdad? Que también tuvo el primer hijo de Abraham. ¿Ok? Esto es muy común. Los hombres judíos tenían varias esposas, entonces los hermanos compartían padre, pero muchas veces no compartían la misma madre. Pero después dice, punto número 2, hombre que tiene relación de sangre, miren, relación de sangre más o menos cercana. Así como Lot es llamado hermano de Abraham, aunque en realidad es sobrino. O sea, el diccionario protestante Strong reconoce que la palabra Adelfo se puede usar para pariente, en este caso sobrino. Después el diccionario protestante Wine dice lo mismo, hermano, Adelfo. Denota hermano o pariente cercano. Entonces, aquí yo le estoy mostrando a ustedes evidencias de eruditos protestantes que avalan el uso de la palabra Adelfo, para la situación de parientes. Como yo le mostré antes a ustedes la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. En Génesis 13:8 se usa la palabra Adelfo para referirse a un sobrino de Abraham. Entonces, muchos eruditos, como lo es Meyer, que es católico, Meyer, un católico que nunca negó la virginidad perpetua, como muchos dicen, simplemente en una obra que él hace una crítica histórica. Él en su libro comienza diciendo, aquí, en este libro, en esta obra, yo voy a abordar esto saliendo y dejando de lado todos mis dogmas de fe y todas mis creencias cristianas, y voy a tratar este tema desde la crítica histórica. Y Meyer dice que es difícil o poco probable que se haya usado la palabra Adelfo para referirse a los hermanos de Jesús si eran primos. Pero ¿qué pasa con esto? Meyer también cuestiona otros asuntos. Por ejemplo, Meyer en el mismo libro dice, es difícil poder asumir que Jesucristo se bautizó por Juan el Bautista. Y Meyer también dice, es difícil asumir que Jesucristo haya nacido en Belén. Todo históricamente indica que Jesús no nació en Belén. Meyer en el mismo libro dice, es difícil asumir que haya una relación entre los evangelios porque hay un evangelio que dista en el lenguaje mucho de los otros. Entonces Meyer no hace un libro en cuanto para cuestionar dogmas, sino simplemente para cuestionar la religión cristiana, protestante y católica en todos los sentidos. Por eso él cuestiona el bautismo, cuestiona el nacimiento de Jesús en Belén, cuestiona otros asuntos. Es un libro bastante grande, lo pueden leer, se llama El Jesús marginado, ¿no? Ahora, queridos amigos, todos los eruditos determinan, eruditos protestantes y católicos, que la palabra Adelfo sí tiene posibilidad de usarse en el Nuevo Testamento también, pero no es la mayor de las posibilidades, es la menor. Pero si hay una menor posibilidad, ¿quién dice que esa menor posibilidad no se haya cumplido en este caso? Porque si nosotros como cristianos simplemente tomáramos como regla de fe, simplemente creer en aquello que tiene muchas posibilidades, no podríamos creer en la resurrección de Cristo. Porque según las reglas de la probabilidad, es difícil y casi imposible, de hecho es imposible que un hombre resucite entre los muertos. También es casi imposible, de hecho para la ciencia naturalista, es imposible que una mujer virgen dé a luz a un niño. Por lo tanto, el cristiano parte asumiendo cosas que no están dentro del marco de lo que tiene mayor posibilidad. Todos cristianos, sean protestantes o católicos, toman asuntos de fe que dentro de las reglas científicas
están dentro de lo menos probable y hasta de lo imposible. No sé cuántos minutos me quedan, Cristian. Te quedan 3 minutos. Ok, tengo 3 minutos. Entonces, queridos amigos, el hermano Cristian va a tratar de usar el Nuevo Testamento para decir que la palabra adelfo siempre se usa y únicamente para hermano o hermanos de fe, pero nunca para pariente. Porque en el griego hay una palabra para pariente. Pero la pregunta que hacemos es, ¿por qué en la Septuaginta, si hay una palabra para primo y para sobrino, porque en griego hay una palabra para primo y para sobrino, que sería anefios, ¿por qué los judíos no usaron la palabra para sobrino cuando tradujeron la Septuaginta y usaron la palabra que es para hermano, que sería adelfo? ¿Por qué? ¿Por qué los judíos, en vez de usar la palabra griega para sobrino, usaron que es para hermano, para referirse a la relación entre Abraham y Lot, que era sobrino? Ahora, si se usó en la Septuaginta para referirse para un tío y un sobrino, ¿por qué no se puede usar en el Nuevo Testamento para los primos de Jesús? Por eso los eruditos dicen, sí cabe la posibilidad. Para nosotros, los que niegan, porque hay eruditos que niegan eso, pero ellos dicen, no nos podemos cerrar al punto de decir, no, es imposible, porque no podemos demostrar que sea imposible. Todo indica que aunque sea mayor, o sea, sea más probable que eso es incorrecto, pero también todo indica que hay una mínima posibilidad. Lo dicen los eruditos, ¿verdad? Protestantes incluso. Ahora, el hermano Cristian en su tiempo va a tratar de decirle a ustedes, no, pero Jesucristo, él mismo hace una distinción entre hermanos de sangre, hermanos espirituales, pero nunca va a usar la palabra hermano para primo. ¿Cómo lo sabe él? La pregunta es, ¿cómo lo sabe Cristian? Si los propios eruditos dicen, sí cabe la posibilidad, sí cabe. Si los propios eruditos que están facultados mediante la ciencia de la filología y la arqueología dicen sí hay posibilidad, entonces, ¿cómo va a ser tan tajante Cristian si él no es un experto de la materia para decir que Jesús no usó la palabra hermano con el sentido de primos o parientes? No lo va a poder demostrar, porque ni siquiera los propios eruditos protestantes lo pueden demostrar. De hecho, yo ya le mostré evidencias del diccionario protestante Strong y del mismo diccionario protestante Wine. Por ahora voy concluyendo aquí, no importa si me sobra algunos minutos, después veremos cómo enfrentamos las objeciones de Cristian. Gracias, Luis. Y ¿cuál fue exacto tu tiempo? 1:58, 15 minutos exactos fueron. Está bien. Bueno, entonces en este caso me toca iniciar mi tiempo de argumentación, que serían también 15 minutos. Luis, te pido por favor si me podrías avisar 1 minuto antes de que termine. ¿Sí? En todo caso, te pediría que me pudieras controlar para yo también saber no pasarme. ¿Estaría bien? Igual yo te aviso 2 minutos antes, ¿querés? Sí, por favor. Dale, ¿Sí? 2 minutos antes yo te aviso. Listo, entonces voy a iniciar. Bueno, voy a quitar tu pantalla. Listo. Voy a iniciar ahora. Bien, perfecto. Entonces, nuestros argumentos para poder afirmar de que la virginidad perpetua de María no es bíblico, no solo está basado por lo que dice un diccionario, ¿no? Porque hay que reconocer una cosa. Cuando la Septuaginta fue escrita porque la Septuaginta tenía la intención, no más que la intención, tenía el propósito directo de traducir los textos hebreos para un lenguaje griego, ¿sí? Entonces, la Septuaginta fue escrita directamente para traducir la palabra aj, que es, así se pronuncia, ¿no? Aj, es hermano, o ak, hermano,
del idioma hebreo, ¿no? O arameo, en este caso, que sí significaba primos, hermanos, parientes. Los hebreos no se hacían mucho problema, ¿no? A ellos los llamaban aj, él es mi aj, o sea, mi primo, mi hermano, mi sobrino. No hay problema con ello. Los hebreos así lo familiarizaban. Entonces, cuando la Septuaginta toma el Antiguo Testamento, repito, cuando la Septuaginta toma el Antiguo Testamento para traducir esta palabra, le pone para el Antiguo Testamento, repito, para el Antiguo Testamento, la Septuaginta lo pone. Recordemos que las 3 siglos, o casi dos siglos y un poco más, 200 años, antes de que los escritores del Nuevo Testamento escriban en griego, ¿sí? Quiero aclarar esto para que se entienda la idea que voy a más adelante introducir. Cuando los escritores del Antiguo Testamento en la Septuaginta traducen de los textos hebreos a griego, utilizan la palabra adelfo, pero para el Antiguo Testamento, para que de esa manera aj quede también como adelfo, pero para el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros para el Antiguo Testamento sí podemos decir que dentro de la Septuaginta, pero para el Antiguo Testamento, adelfo sí puede significar primo, hermano o pariente. Esto es con lo que respecta para el Antiguo Testamento, según la traducción de los 72 ancianos, ¿verdad? O la traducción de los 70, o más conocido como la Septuaginta. Adelfo es primo o pariente. Perfecto. Esto es lo que dijo Luis Lisboa. Y citando los diccionarios que citó, no se equivocaron en este concepto para conceptualizar esta palabra, pero para el Antiguo Testamento. Sin embargo, para el Nuevo Testamento no es lo mismo. Para el Nuevo Testamento no se utiliza la palabra adelfo para parientes. Para el Nuevo Testamento no se utiliza la palabra adelfo para primos. Los escritores del Nuevo Testamento, de hecho, nunca utilizan la palabra adelfo para describir parientes. Utilizan la palabra adelfo para describir solo dos aspectos. Estoy hablando del Nuevo Testamento. No me estoy refiriendo a escrituras grecorromanas o de esa época. No, por favor. No me estoy no estoy escribiendo escrituras de ese momento. Estoy escribiendo lo que dice el Nuevo Testamento. Adelfos, para los escritores del Nuevo Testamento, ellos ya no necesitaron traducir del hebreo al griego para escribir el Nuevo Testamento. Nótese que desde el hebreo sí había una familiaridad con una sola palabra. Es por eso que en el Antiguo Testamento sí se puede dar por consenso eso, pero no en el Nuevo, porque en el Nuevo Testamento los escritores no tienen que traducir aj en griego, porque escriben directamente en griego koine. Entonces, los escritores del griego koine en el Nuevo Testamento jamás utilizan la palabra adelfo para describir parientes. Los escritores del Nuevo Testamento utilizan la palabra adelfo para describir hermanos directos de sangre o hermanos de la fe. Repito, los escritores del Nuevo Testamento utilizan la palabra adelfo para describir hermanos directamente de sangre o hermanos de la fe. Nunca utilizan los escritores del Nuevo Testamento la palabra adelfo para describir parientes, primos o hermanastros. Nunca. Vamos a poner la prueba de ello en pantalla. A las pruebas me remito, dijo bueno, ¿quién habrá dicho eso? Todos decimos, ¿no? Cuando queremos pruebas.
Perfecto. Entonces, espero que se pueda ver mi pantalla. Bueno, sí, se ve de hecho grande. En el Nuevo Testamento, pariente no es adelfo, pariente es súngenes. Voy a repetir lo que acabo de decir. En el Nuevo Testamento, pariente no es adelfos, pariente es súngenes. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 36 al 38, y aquí tu parienta, le dice el ángel a María, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Esto fue el momento donde el ángel fue a María a decirle de que iba a estar embarazada y que también su parienta Elizabeth iba a estar embarazada. Pregunta del millón. De hecho, no es una pregunta para el tiempo de preguntas que vamos a tener, sino es parte de la retórica que yo mismo me estoy haciendo a mí mismo para seguir desarrollando mi argumento. Me preguntaría yo a mí mismo, ¿no? Mejor sería así. ¿Qué necesidad tiene el autor del Nuevo Testamento, en este caso Lucas, de utilizar la palabra súngenes en lugar de adelfos cuando quiere hablar de parientes? No que adelfos se utilizaba para hablar también de los parientes. No, pero eso es una versión moderna, lo que está leyendo Cristian. No, de hecho, cuando tú abres la Biblia de Jerusalén, o Biblia católica, dicho sea de paso, vas a encontrar esta palabrita. Y aquí tu parienta Elizabeth, y en algunas de otras Biblias católicas dice, y aquí tu prima Elizabeth, dependiendo de la traducción, dependiendo de la versión católica que tú elijas, vas a encontrar que esta palabra, cuando te vas al idioma, al griego, porque recordemos que Lucas fue escrito en griego, el escritor de Lucas fue el mismo escritor de Hechos, él escribe Lucas y Hechos en griego. Y cuando tú revises la palabra que utiliza para Lucas 1:36 en adelante, no dice adelfos cuando habla de parientes. Dice, acá estamos en el Strong, súngenes, que quiere decir pariente. Esta palabra no se ha alterado desde el siglo I hasta el siglo XXI, ni hasta este momento donde nos encontramos. Siempre se ha mantenido íntegra en la Biblia. Solo que como este tema nunca entró en cuestionamiento, es que se le ha dejado pasar. ¿Sí? Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella. Entonces, quiero que se entienda algo. Los autores del Nuevo Testamento, vuelvo a repetir, los autores del Nuevo Testamento nunca utilizan la palabra adelfo para referirse a parientes. Los autores del Nuevo Testamento utilizan la palabra adelfo para referirse a hermanos de sangre o a hermanos de la fe, nunca para parientes, porque la palabra parientes para la época de Jesús y los escritores del Nuevo Testamento tenía una particularidad que era la palabra en griega súngenes, no adelfos. Eso tengo que dejar sentado en este debate para que mi antagonista me pruebe la antítesis de que esto no es cierto. Jesús mismo hace la distinción que adelfos no es parientes. El mismo Señor Jesús va a dar cátedra sobre este asunto. Lucas, seguimos en Lucas, ¿verdad? El mismo que escribió Hechos, dice lo siguiente. En el capítulo 14, versículo 12, dijo también al que le había convidado, Jesús dando una enseñanza, cuando hagáis comida o cena, no llames amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. Oh, yo creo que ya
ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Qué necesidad tiene el maestro de maestros, nuestro Señor Jesús, de hacer una distinción entre hermanos y parientes? ¿No se supone que la tesis católica dice de que no hay ninguna distinción? Se puede llamar hermanos a parientes, ya que los parientes pueden ser la misma como hermanos. Pero acá el Señor Jesús está oponiéndose a este concepto católico romano, porque cuando nosotros nos vamos al griego en que fue escrito Lucas, encontramos una sorpresa interesante, que cuando Jesús dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus adelfos. Yo invito a que lo puedan corroborar con cualquier concordancia griega, esta palabra. Y la siguiente palabra que utiliza es ni a tus súngenes. Por lo tanto, nunca en el Nuevo Testamento para parientes se utiliza la palabra adelfos. La palabra parientes, que sí existe en el Nuevo Testamento, tiene una palabra particular en griego que es súngenes, y que los autores del Nuevo Testamento, cada vez que hablan de parientes, la emplean. Nunca emplean adelfos cuando se refieren a parientes. Siempre emplean súngenes cuando se refieren a parientes, como lo estoy evidenciando con este versículo bíblico. Sin embargo, cuando hablan de hermanos, sí emplean adelfos, y cuando hablan de hermanos en la fe, también emplean adelfos. ¿Cuánto tiempo me queda, querido Luis? Tenés 2 minutos 40. Me quedan 2 minutos con 40 segundos. Ok. Perfecto. Esta tesis, ¿quién la apoya, no? Hemos escuchado, sí, buena erudición de parte de nuestro amigo. No es momento de refutar nada. Yo voy a dar mi erudición. El erudito católico jesuita Jerónimo H. Neyer, jesuita, erudito y profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Notre Dame, católico, sostiene que la evidencia lingüística para hermano, que significa primo, es improbable. Ninguna evidencia lingüística justifica nuestra interpretación de los pasajes del Evangelio sobre Jesús como hermanos y hermanas, como sus primos. Por lo tanto, los autores del Nuevo Testamento aparentemente entendieron a los hermanos de Jesús como hermanos de sangre, no como primos o hermanastros. Esto lo dice Jerónimo Schneier, y que está recopilado en la Enciclopedia Católica HarperCollins del año 1995. Ahí está su fotico. Tenía un minuto. Mencionar un erudito. Gracias. Quería mencionar un erudito como para que no es que necesitamos el respaldo de eruditos católicos, pero la demanda de esto, para que no se nos acuse de tener argumentos gratuitos, lo amerita, ¿verdad? Entonces, habiendo probado desde la Biblia de que los autores sí utilizan pariente, y la palabra pariente, y no tienen ninguna sociedad con adelfo, yo creo que está demostrado de que los autores no utilizaron adelfos para parientes, y que pariente no tiene nada que ver con adelfos en el Nuevo Testamento. Repito, en el Nuevo Testamento. Y un erudito respalda nuestra tesis. Hasta ahí me quedo con mi argumentación. Gracias. Ok, te sobraban 20 segundos. Está bien. Ok, muy bien. Ahora vamos con 8 minutos. Poco tiempo, pero podemos hacer algo. Ok, cuando me digas, comenzamos. Espérate, ahí te digo. Espera que también voy a poner yo así, más o menos, mirando, me guío. ¿Comienzo? Ya. Ok. Sí, puedes comenzar ahora. Ok, muy bien, queridos amigos. Primero, hay que tener cuidado de no hacer una gracia de autoridad usando al erudito Meyer, porque él no niega la virginidad perpetua. De hecho, él murió siendo también mariano. Él simplemente
da una perspectiva desde la crítica fuera del ámbito religioso. Por eso él, en el mismo libro que citó, él dice que es improbable demostrar el bautismo de Jesús. Entonces, si nosotros le damos autoridad a Meyer, a ese escrito, como algo religioso para hacer dogma de fe, tendríamos que concluir que no podríamos creer en el bautismo de Jesús, porque Meyer en el mismo libro dice que es improbable poder demostrar que Jesucristo fue bautizado por un tema de que el mayor no puede bautizar, o sea, el menor no puede bautizar al mayor. Entonces, en ese mismo libro, Meyer dice que es improbable. Pero fuera de eso, me gustaría hablar sobre lo que el argumento de Christian, ¿no? Él dice nunca se usó. Pero ¿quién lo dice? Christian lo dice. Ahora, voy a poner un argumento de la universidad, una universidad protestante también, y me gustaría que lo pongas ahí en pantalla, Christian. Está el documento, hay pruebas. Esto es lo que dice una universidad, ¿ok? Que se dedica también al estudio de la filología y todo esto. Dice, el estudio del empleo de la palabra Delfo, hermano, en el Nuevo Testamento en las últimas décadas, ha tenido a un consenso donde se favorece la perspectiva literal, en la cual se asocia a Jesús de Galilea, hermanos carnales, según el testimonio de los textos griegos. Sin embargo, de otra perspectiva, como lo es la antropología del parentesco y la historia social, los datos que atestigua el Nuevo Testamento no son unívocos, o sea, no son unánimes, y se interpelan a la luz de las escrituras, de la escritura familiar exogámica, extendida, aspecto crucial para señalar que los textos aportan datos e información, pero no son en sí la respuesta. O sea, esta universidad dice, ¿los textos bíblicos responden? ¿Pueden los textos bíblicos decir, Jesús sí tenía hermanos? Según la universidad, dice no son concluyentes. ¿Por qué? Ahora yo le voy a dar una explicación del por qué. Tengo 5 minutos, voy a aprovecharlo. Porque la palabra pariente para la cultura greco-judía o judío-greco-romana no se usaba para los familiares de primera línea, sino para los familiares de segunda línea, que se ve que Christian desconoce ese dato. Dentro de los judíos, o sea, para la cultura judía habían 2 tipos de parientes, lo de primera línea y segunda línea, o sea, primer grado y segundo grado. ¿Quiénes eran los de primer grado? Los que vivían dentro de la misma tienda. ¿Quiénes eran los parientes de segundo grado? Los que vivían en otra tienda porque ya pertenecían a otra tribu. Un ejemplo, si un hombre tenía 2 hijas y una de sus hijas se casaba con una persona de otra tribu, ya no era familiar de primera categoría, sino familiar de segunda categoría, para que entiendan. Una hija que se casa con un hombre de otra tribu pasa automáticamente a ser un familiar de segunda categoría. Entonces, los traductores o los escritores del Nuevo Testamento tienen que usar la palabra pariente necesariamente para referirse a los familiares de segunda categoría, como es el caso de Elizabeth, la pariente de la madre de Jesús, de María. Ustedes saben que la madre de María, los padres de María, no eran de la misma tribu que el esposo de Elizabeth. Por lo tanto, no se le puede aplicar la palabra Adelfo, porque ya no era, puede ser en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya pertenece a otra tribu. Ustedes lo pueden verificar en los libros de arqueología y de la cultura judía y de los judíos greco-romanos también. Entonces, hay una necesidad lógica para hacer la distinción. El hermano Christian me citó un texto, Lucas 14:12, donde Jesucristo hace una distinción y dice que fueron convidados a la fiesta, ¿no? Hermanos, parientes y vecinos, algo así, o amigos, ¿no? Ahora, cuando Jesús dice que invitaron a los hermanos, perfectamente pueden haber primos, pero no en la palabra pariente, no pueden haber primos. ¿Por qué? Porque, sí, te escucho. Un minuto. Ok. Perdón, 2 minutos. Sí, acá me figuran casi 3. Sí. Bueno,
Entonces, cuando Jesucristo dice, invita a tus hermanos, se puede considerar que dentro de la palabra hermano se refiere también a los primos y sobrinos de la misma tienda. Pero con la palabra parientes se están refiriendo a los familiares que ya no están dentro de la misma tienda, sino que ya son parte de otra tribu porque de repente se casaron las mujeres con otros, con personas de otra tribus, y los hijos de esas mujeres pasarían también a ser familiares de segunda categoría. ¿Por qué? Porque eso lo determina justamente la cultura judía. Los que están bajo la misma tienda son familiares directos y se considera de primera categoría. Los que se van para otra tienda porque son mujeres que se casan con hombres de otra tribu dentro de Jerusalén pasan a ser familiares de segunda categoría. Por lo tanto, en la palabra de Lucas 14:12, la palabra hermanos puede referirse también a primos y sobrinos de la misma tienda, y la palabra pariente para los familiares de segunda categoría, que serían los de otras tiendas. Por supuesto, para sostener esto hay que basarse en la arqueología y en la historia de la cultura greco-judía o judía greco-romana. ¿Ok? Como quieran ustedes ordenarlo. Pero esto no es un invento. Esto lo dice la universidad también. O sea, lo dicen muchas personas académicas, que no es tan fácil determinar si hermano se puede usar siempre únicamente para hermano de sangre o incluso para primos. Lo dicen las propias personas acreditadas en la materia, refiriéndose al Nuevo Testamento y no al Antiguo, porque como le muestro aquí en pantalla, se están refiriendo al uso del Nuevo Testamento. Y ellos dicen, los textos bíblicos no son determinantes. No se puede, mediante los versículos de la Biblia, tener una posición exacta. Bueno, básicamente, no sé cómo Cristian, delante de los propios eruditos, puede decir de forma tajante, nunca lo usaron, cuando los propios eruditos dicen, existe la posibilidad, existe. Lo dicen los eruditos. Entonces, no nos podemos cerrar a los datos que salen de los eruditos. ¿Ok? Bueno, por ahí voy cerrando. Ok, gracias Luis. Contrólame por favor mis 8 minutos de refutación. Dale, te loco. agradecería si me indicas también 2 minutos antes de que termine, ¿sí? Perfecto. Bueno, voy a comenzar. Esto no es personal, esto es solamente para tus argumentos. El mismo Luis reconoce que el documento que nos muestra tiene que salirse de la Biblia para recién hacer esa corroboración del parentesco de Delfos y el parentesco de parientes, ¿no? En todo caso, ya nos estamos saliendo de la Biblia. Como yo en un debate anterior le había dicho a un amigo también, tú me estás dando conceptos greco-romanos, te estás saliendo de la Biblia. Por supuesto, cualquier griego, cualquier hebreo te va a dar la descripción de lo que él quiera llamar a su hermano como quiera en la forma parental, pero acá estamos hablando del Nuevo Testamento. Y en el último concepto, que de hecho está en pantalla, lo voy a sacar porque es parte de la argumentación de Luis, él mismo reconoce, según el concepto que nos trajo, que tiene que salirse de la Biblia para recién hallar que Adelfos puede significar una familia extendida mucho más allá. Pero no es así. Esto justamente solo puede suceder si nos vamos de la Biblia y nos vamos del Nuevo Testamento. Y de hecho lo vas a encontrar en muchas culturas, pero no en el lenguaje que emplea el Nuevo Testamento. Algo importante que hay que reconocer, Jesús no usó hermanos con el mismo sentido de la palabra parientes. Esto dijo Luis en sus intervenciones anteriores. Jesús no usó hermanos con el mismo sentido de la palabra parientes. Esto es una mentira, porque ya lo acabamos de corroborar. Voy a compartir pantalla. Y vamos a ver la distinción nuevamente, ¿no? Son dos distinciones que Jesús hace. Lucas 14:12, dijo también al que le había convidado, cuando hagáis comida o cena, no llaméis a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mientras Luis Lisboa pues nos dice que Jesús no usó hermanos con el mismo sentido de la palabra parientes, creo que eso lo escribí yo.
lo que Luis nos estaba diciendo que Jesús utilizó hermanos con el mismo sentido de la palabra parientes, lo cual es un error, ¿no? Es un error. Jesús hace la entre hermanos y parientes. En este último concepto que él nos dio del diccionario, el diccionario mismo reconoce que tiene que irse de la Biblia para encontrar esa familia extendida, porque dentro de la Biblia no la hay. ¿Quién dice esto? Pues él dice que no iba a recurrir a falacias de autoridad, pero se la pasó leyendo diccionarios, autores, otros diccionarios, ¿no? Que se me ve el principio de otro erudito que él mencionó, pero que lo yo dice la impresión obvia que producen ambos relatos con María es el primero de José. Más aún, el Nuevo Testamento no ofrece ningún ejemplo de que la palabra hermano signifique hermanastro. Se usa siempre en sentido literal como hermano cosanguíneo o en un sentido metafórico al referirse a los cristianos de la iglesia primitiva o los seguidores de Jesús. Como dije, la familia de la fe o los hermanos de sangre. En los 343 casos de la palabra hermano que aparece en el Nuevo Testamento, la persistencia del uso literal es abrumador. No hay motivo alguno para pensar en supuestos hermanastros, salvo por el deseo de convertir un dogma en historia. ¿Quién lo dice? Lo dice John Paul Meyer, a quien Luis Lisboa, con todo respeto, citó mal. Y bueno, citó mal porque esto beneficia la tesis que él nos viene a traer. El propio Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, afirma lo siguiente sobre este autor, que dice que Adelphos en el Nuevo Testamento es para los hermanos de sangre y los hermanos espirituales, nunca para los parientes. El mismo Papa Benedicto XVI dice sobre Meyer lo siguiente: no creo que sea necesario decir expresamente, avísame cuando me faltan 2 minutos, por favor, Luis. Okay. No creo que sea necesario decir expresamente que no he querido escribir una vida de Jesús. ¿Quién dice esto? El Papa Benedicto XVI. No creo que sea necesario decir expresamente que no he querido escribir una vida de Jesús, por lo que a esto se refiere que ya hay obras excelentes sobre las cuestiones cronológicas y topográficas. Me remito en particular a la obra fundamental de John Paul Meyer. ¿Quién afirma esto? Ramsey. Entonces, vemos cómo el mismo Papa de la Iglesia Católica reconoce de que la obra más excelente en describir la vida de Jesús desde su cronología hasta su topografía es del autor que he citado, que dice de que la palabra Adelphos no es para primos, no es para hermanastros, no es para parientes, sino que en el Nuevo Testamento solo se utiliza para hermanos de sangre o hermanos de la fe. Entonces, no solo tenemos la cita del autor erudito católico, 2 minutos. sino gracias, tenemos la avalación del Papa Benedicto XVI. No utilizo estos documentos católicos para que apoyen mi catolicismo, porque yo no soy católico. Lo utilizo para darle con sus propios documentos a mi antagonista, para que no tenga de dónde esquinarse y decir: ¿sabes qué? Esta es tu opinión propia, la academia no te avala, esto es una opinión que sale de ti. Pues bueno, ahora con su propio Papa le estoy demostrando cómo el propio Papa Benedicto XVI avala de que no hay otro autor más excelente que John Paul Meyer para describir la vida de Jesús. Y en otro comentario, Ratzinger afirma: ¿qué diremos? La evolución más precisa de todas las soluciones ideadas hasta ahora la he encontrado en el libro sobre Jesús de John Paul Meyer, quien al final de su primer volumen ha presentado un amplio estudio sobre la cronología de la vida de Jesús. Otra vez, el Papa Benedicto XVI afirmando de que no hay obra más excelente que explique la cronología, la topografía y la vida de Jesús que las que escribió John Paul Meyer, quien afirma que Adelphos no es parientes, y Adelphos significa solamente hermanos de sangre o hermanos espirituales. Por lo tanto, Luis Lisboa citó mal a John Paul Meyer, y en este caso hemos probado de que Jesús sí
hace la distinción de que adelfos no puede ser parientes y parientes no puede ser adelfos, porque él mismo los distingue. Ahí acabaría, ¿no?, mi tiempo de refutación, o si me excedí unos segundos pido perdón. No, te faltan 20 segundos. Ya, aprovecho esos 20 segundos para decir lo siguiente. Y vamos en cuenta regresiva. Lo que tiene que hacer Luis Lisboa para que su tesis sea válida es probarnos un solo pasaje donde se le llame al primo de Jesús, Juan el Bautista, como Adelfos, o un solo pasaje donde se utilice Adelfos para parientes. Eso que hace Luis Lisboa, pero creo que vamos a tener tiempo de preguntas. Gracias. Ok, tenemos 5 minutos, ¿no? Ahora, 5 minutos más era. 5 cada uno. No, eran 15, 8 y preguntas. Ok, perfecto. Sí. Es una pregunta para cada uno. Ok, perfecto. ¿Quién empieza con las preguntas? El que retó. Ok, te voy a hacer una pregunta, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas sobre lo que escribió Meyer en ese libro de que es improbable poder probar el bautismo de Jesús y que, según la cultura judía, es muy difícil que se pueda concebir la idea del bautismo de Jesús? Ok, voy a responder. Bueno, si esto escribió Meyer, seguramente está dentro de un contexto marco-espacio, ¿no? De repente no está negando el bautismo de Jesús, de repente está tratando de negar el espacio, marco-espacio donde específicamente ocurrió su bautismo. Por eso es importante, cuando leas a Meyer, sepas qué está negando. ¿Está negando que no hubo probabilidad de bautizo? ¿O está negando de que donde se bautizó Jesús es poco probable que haya sido en determinado lugar, determinada área? Correcto. Entonces, me gustaría que en tu réplica puedas poner el contexto real de qué es lo que Meyer está dando por probable o por no probable. ¿El bautismo real de Jesús o el lugar donde se está bautizando? ¿O el momento del tiempo donde se está bautizando? O sea, son tres cosas. Otro el marco temporal, otro el mismo evento del bautismo. Lo que tú tienes que, en contexto, evaluar y definir qué es lo que está Meyer tratando de decir que puede ser probable o improbable, ¿no? Esa sería mi respuesta. Ok, perfecto. Bueno, la obra de Meyer es excelente. Mirá, yo la aplaudo, igual que el Papa. ¿Por qué? Porque es una obra que no tiene en cuenta la fe ni las doctrinas cristianas, ni protestantes ni católicas. En ese libro no solamente dice que es casi improbable demostrar el bautismo de Jesús, también que es casi improbable que Jesús haya nacido en Belén. Y todos estamos de acuerdo que Jesús nació en Belén. Otra cosa que dice Meyer es que es casi imposible poder, de hecho, no se podría probar que la resurrección de Lázaro. Entonces, la obra de Meyer es una obra netamente crítica. Meyer se pone en el papel de un erudito histórico no cristiano que trata de ver lo que es probable y lo que no es probable desde la posición de un crítico histórico, no de la posición de un teólogo. Él no toma la posición de teólogo. De hecho, cuando él comienza su libro, dice que él deja de lado todas sus creencias para hacer una obra llevada desde la crítica histórica. O sea, él se pone en el lugar de crítico. Él dice, yo voy a criticar como histórico lo que se puede evidenciar desde la historia y lo que no se puede evidenciar. Otra cosa que, por ejemplo, Meyer critica en su obra es la fecha. Las fechas y todo eso él critica. Los evangelios, las concordancias. Él dice que hay evangelios que pueden incluso ser contradictorios. En ese mismo contexto, él habla de
lo poco probable que la palabra se haya usado para los primos. Pero si una es verdad y nosotros asumimos que Meyer tiene razón en una, entonces tendría que tener razón en todas. Entonces no podemos nosotros hacer una falacia de autoridad. De hecho, él no niega que no sea probable, pero no imposible. Simplemente eso. Ok, gracias. Hubiera sido interesante la evidencia en pantalla, pero vamos con mi pregunta. Listo, Luis Lisboa. Mi pregunta para ti es la siguiente. Por favor, para toda la audiencia que te va a ver ahora, te está viendo ahora y te va a ver después, por favor, para probar tu tesis de que adelphos se utiliza para parientes sin distinción en el Nuevo Testamento, por favor, cítanos un versículo bíblico en el Nuevo Testamento donde se le llame a los parientes adelphos. Te lo voy a repetir. Por favor, danos un versículo bíblico en el Nuevo Testamento donde a los parientes se les llame adelphos. Adelante, okay. Por favor. Lucas 14:12. El mismo texto que vos que usaste. Okay. Tengo 3 minutos, ¿no? Para responder. Sí, son 3 minutos, ¿no? Para desarrollar tu... Es el mismo texto. Lo que sucede es que Cristian va a decir que no, que la palabra adelfo no se está usando para los familiares primos, sobrinos de primera categoría. Él va a decir que no. Vos vas a decir no se usa para eso. ¿Sabes? Cuando los propios críticos dicen que desde la arqueología y desde la cultura y desde la sociedad judía de aquel entonces es probable de que sí se haya usado para los familiares de primera categoría, primos, sobrinos que vivan bajo la misma tienda. Entonces, tú vas a decir que no, yo voy a decir que sí. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. La arqueología arroja luz a esto y dice la arqueología, es probable. De hecho, es probable. Cristian va a decir, Luis tiene que salir de la Biblia. Bueno, de hecho, todos los centros que hacen traducciones bíblicas, sociedades bíblicas, la Biblia textual, todos tienen que salirse de la Biblia justamente para analizar textos griegos y empezar a ver en qué sentido se usan las palabras para después de ellos traducir la Biblia. Ellos estudian la arqueología y la filología de escritos no bíblicos para saber, ¿verdad?, comparar y cotejar el uso de las palabras en el primer siglo. Todos los eruditos salen de la Biblia para poder después buscar una interpretación un poco más exacta para las nuevas versiones de la Biblia. A eso nosotros le llamamos teología, ¿verdad? La teología tiene como herramienta la exégesis extendida que permite que una persona pueda usar datos arqueológicos, datos históricos, filológicos y de diferentes ciencias enfocadas al estudio del pasado. Gracias, voy con mi refutación. La exégesis no es para idear nuevas palabras. La exégesis es justamente para estudiar el idioma original en que fueron escritas las palabras. Y esto refuta, pues, el querer idear nuevos conceptos. Voy a mi argumentación y a mi refutación final. La pregunta para Luis fue, por favor, Luis, danos un versículo bíblico donde en el Nuevo Testamento a algún pariente se le llame adelphos. Y él cita, en este caso, pues, Lucas 14, ay, ¿por qué se me traba? Lucas 14:12, ¿verdad? Él lo cita. Bueno, yo también lo voy a citar, pero vámonos a hacerlo desde el griego para probar de que lo que Luis dijo es una mentira. Acá está, Lucas 14:12. Vámonos a la parte donde dice, esta comida o cena no se lo estés dando a los amigos ni a los hermanos. Acá tenemos a hermanos, lo ven en pantalla, lo estoy sombreando, ¿sí? Vamos a ver qué palabra en griega utilizan para hermanos. Acá está. Para hermanos se utiliza la palabra adelphos. Perfecto. Entonces son hermanos de sangre. Ni a los parientes. Vamos a ver si a los parientes se utiliza también la palabra adelphos. No. Entonces Luis Lisboa nos mintió.
Parientes no es Adelfos, parientes es Sungenes. Mi pregunta para ti, Luis, fue categórica. Dime en dónde para parientes también se utiliza Adelfos. Y tú dijiste en Lucas 14:12, la misma Biblia, desde el original y desde el Textus de Res Septus de Erasmus de Rotterdam, que te recuerdo que fue un católico que tradujo y trajo nuevamente a colación el original griego, te refutaron, te desmintieron, porque te dije que me digas dónde en la Biblia se dice que parientes es Adelfos, y tú dijiste Lucas 14:12. Lucas 14:12 para parientes no emplea Adelfos, para parientes emplea Súngenes. Por lo tanto, la tesis que te dije en un primer principio queda comprobada. Adelfos no es Súngenes, y Súngenes no es Adelfos. Ok, ahora va mi última pregunta, ¿no? Eran dos nomás, ¿no? No, tú ya preguntaste. No, pero yo pregunté sola. Tú preguntaste 2 veces y yo una. No. Sí, claro. Yo la única pregunta que te hice fue, exacto, lo único que yo te pregunté fue si sabías, cómo podías vos o qué opinabas sobre el caso de la opinión de Meyer sobre el bautismo de Jesús. La única pregunta. No hice otra pregunta, yo hice una. Tú, o sea, tú me preguntaste, yo te pregunté, tú me vuelves a preguntar, pero me falta mi pregunta. Hiciste 2. ¿Y yo? No te hice 2 preguntas, te hice una. Tú me preguntaste primero lo del caso de Meyer y me replicaste. Después que me replicaste, yo te hice esta pregunta. Me la respondiste y yo te acabo de replicar. Terminó el debate. No fueron 2 preguntas, fueron una. Ah, ok. Está perfecto. Sí. Cuando gustes, podemos volver a debatir este tema. Me hubiera encantado. No voy a hablar del debate, no voy a hablar nada en tu contra, pero me hubiera encantado la ciencia que dijiste sobre Meyer, me parece muy interesante eso, pero nada, ya el debate está hecho. Gracias, Luis, por tu tiempo, y bueno, que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Luis, por favor, despídete de la gente que nos ha visto hoy día. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder defender mi punto, y aquí estamos, ¿verdad? Siempre tratando de dar fuentes, evidencias y todas esas cuestiones. Vamos arriba, queridos amigos, el Señor nos ama. Igualmente me despido, que Dios los bendiga y gracias por su tiempo. Espero que este diálogo, debate pueda edificar a todas las personas que consideren propicio. Gracias, Luis, por tu presencia. Dios los bendiga a todos y nos vemos en otro momento. Hasta luego. Amén.